Hermanos, veamos una breve meditación de este capítulo 28 del libro de Génesis. Hermanos, la centralidad de este capítulo está en ese sueño de Jacob. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado de las iglesias donde venimos muchos sermones, muchas canciones acerca de la escalera de Jacob. Y ahora quizá nos hemos dado cuenta de varios errores de interpretación en este pasaje. Partiendo, hermanos, de que la escalera de Jacob no es como tal una escalera, como a veces se pinta en muchas ilustraciones. La palabra hebrea para escalera describe más una torre con escaleras. En segundo lugar, Jacob no construyó esa escalera, está mal dicho la escalera de Jacob, es la escalera de Dios. Pero veamos, hermanos, el significado que tiene este pasaje en todo el contexto que hemos venido viendo del libro de Génesis, en ese hilo conductor que hemos comentado en otras meditaciones. Y como esto finalmente, hermanos, nos está mostrando a Cristo de una manera especial. Y cuando nosotros entendemos, hermanos, el significado de esa escalera, de ese sueño, nos gozamos, hermanos, en lo que el Señor nos ha dejado en este capítulo 28. Brevemente, para recordar el contexto de lo último que hemos visto en estas meditaciones de Génesis, los capítulos del 25 al 27 incluyen la muerte de Abraham. Después vemos el nacimiento de Jacob y Esaú. Vemos cómo el Señor determina que el mayor sirva al menor. Vemos después cómo Esaú desprecia su primogenitura, la bendición de su padre, a cambio de un plato de comida. El capítulo 26 trata principalmente de Isaac y Abimelech. Luego vemos en el capítulo 27 que vimos la semana pasada, ese capítulo tenebroso, donde vemos pecado en todos los involucrados que ahí aparecen. Y ahí vimos, hermanos, cómo Jacob obtiene la bendición de su padre, cómo obtiene el derecho de la primogenitura, habiendo engañado a su padre viejo y ciego, haciéndose pasar por Esaú. Vimos cómo Esaú, al enterarse de eso, determina en su corazón matar a Jacob, a su propio hermano, una vez que su padre muere. Y vimos finalmente cómo Rebeca, al enterarse de esas intenciones de Esaú, manda a Jacob a que huya a casa de su hermano, a casa de Labán, hasta que el enojo de Esaú se calme, y también con la intención de que Jacob consiga esposa para sí. Y así llegamos al capítulo 28. Ahora Jacob, en esa huida a casa de su tío Labán, Jacob se encuentra solo en el desierto. Él está ahí una noche, toma una piedra como cabecera, duerme ahí y entonces tiene un sueño. En ese sueño, Jacob ve una gran escalera, una escalera que llevaba al cielo, Dios estando en lo alto de ella, y ve a ángeles que suben y bajan, ángeles que van y vienen entre el cielo y la tierra.
Y hermanos, aquí el Señor está a punto de reafirmar la línea del pacto. Está a punto de reafirmar la línea de bendición con Jacob, Abraham, Isaac y ahora Jacob. Y a pesar, hermanos, de que Jacob, teniendo ya la bendición de su padre, aún a pesar de que él no aprecia el significado de esa bendición, el Señor tiene misericordia de él. A pesar, hermanos, de que a este momento, en Génesis 28, Jacob no tiene conciencia de Dios, no ha caminado con el Señor hasta ahora, Dios misericordiosamente se muestra a él en este sueño y le promete bendición. Y leamos, hermanos, del versículo 13 al versículo 15, Génesis 28, del versículo 13 al 15. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hermanos, Jehová aparece misericordiosamente a Jacob en este sueño. Está ratificando ahí que Jacob iba a ser esa línea de donde vendría el futuro Mesías. Está ratificando esa línea del pacto. Y meditemos en esto, hermanos. Jacob, el engañador, el usurpador, aquel hombre que obró con astucia para obtener la bendición de su padre viejo y ciego, está recibiendo esto, hermanos. Jacob no merecía nada de esto. Esto es, hermanos, lo que se conoce como el escándalo de la gracia. Jacob está recibiendo algo que para nada merecía. Está recibiendo esta bendición de estar en la línea de la descendencia del Mesías, de la línea del pacto. Y podemos preguntarnos, ¿por qué? Y la respuesta es, porque este era el plan de Dios. Este era el plan eterno de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Él había establecido eso, Él había decretado esto, Él había decretado toda la línea del Mesías que Él prometía que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Así que vemos aquí, hermanos, a un hombre culpado de engaño, de astucia, que no está siendo rechazado por Dios, sino que por el contrario, se le aparece misericordiosa y condescendientemente en un sueño para confirmarle la intención de bendecirlo. Ese pacto, hermanos, está uniendo el cielo con la tierra. Y miren lo que dice del versículo 16 al versículo 19. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Después de esto, hermanos, Jacob hace el juramento más
extenso en el Antiguo Testamento. Y realmente hasta ese entonces, hermanos, vemos a un Jacob todavía débil en su fe. En ese juramento, en esos votos, Jacob dice, si fuere Dios conmigo, cuando el Señor le había dicho, no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que he dicho. Sin embargo, hermanos, como lo vimos en la vida de Abraham, un hombre al principio débil en su fe, pero el Señor estaba ahí constantemente mostrándose a él como un amigo, mostrándose a Abraham como ese Dios omnipotente que iba a cumplir sus promesas y ratificándoselas y recordándoselas constantemente a Abraham. Aquí vemos a un Jacob aún débil a pesar de la promesa que el Señor le había hecho. Pero entremos, hermanos, a lo más interesante de este pasaje. Avancemos casi 2000 años adelante y vayamos de Génesis 28 a Juan capítulo 1. Acompáñenme ahí, hermanos, por favor. Juan capítulo 1. En este capítulo vemos al Señor Jesucristo llamando a sus discípulos. En el versículo 43 vemos que Felipe sigue a Jesús y en el versículo 45 vemos que Felipe halla a un hombre llamado Natanael y le dice en el versículo 45, Juan 1:45, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Versículo 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hermanos, Natanael hace esta declaración porque sabía que Jesús no había estado ahí como para saber que él había estado debajo de esa higuera. Eso fue lo que confirmó en Natanael lo que Felipe le había dicho. Eso fue lo que confirmó en Natanael todo lo que él sabía acerca del Mesías prometido, todo lo que había estudiado acerca del Mesías. Ahora lo confirma con esas palabras del Señor: cuando estabas en la higuera te vi. Se cree que Natanael era un hombre muy estudioso del Antiguo Testamento. Los judíos acostumbraban sentarse debajo de los árboles a estudiar, y por eso vemos que cuando el Señor le dice esas palabras, Natanael queda convencido de que él era el Hijo de Dios, de que él era el Rey de Israel. Pero miren los versículos 50 y 51. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Versículo 51, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, esta es una alusión directa a Génesis 28. Aquí en Juan capítulo 1 está Jesús comenzando su ministerio público, llamando a sus discípulos, y cuando tiene ese encuentro con Natanael, el Señor le dice, yo soy esa escalera.
Yo soy esa escalera que apuntaba a mí. Yo soy el único camino hacia Dios. Yo soy el único camino al cielo. Yo soy la puerta del cielo, Betel. El único camino al cielo desde la tierra es a través de Cristo. En Juan capítulo 3, un poquito más adelante, Jesús le dijo a Nicodemo en el versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y esto, hermanos, es lo que se anunciaba desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis. ¿Recuerdan? Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés, desde Génesis, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El capítulo 28 de Génesis, hermanos, nos muestra a Dios haciendo este pacto, ratificando ese pacto con Jacob, que finalmente se cumpliría en Cristo, quien es el camino y la puerta al cielo. Hermanos, meditemos en esto. Solo Cristo pudo llegar a donde estábamos nosotros al descender, al tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres para poder salvarnos. Nuestros pecados han sido perdonados por Cristo. Nuestros pecados han sido perdonados por aquel que tomó nuestro lugar en la cruz, que padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él vino a la tierra para llevarnos consigo a Dios. Hermanos, meditemos en esto. Al igual que Jacob, nosotros no merecíamos absolutamente nada bueno de parte de Dios, en absoluto. Pero Dios, que es grande en misericordia, con el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y Dios, hermanos, así como Jacob, que no merecía nada, el Señor, hermanos, nos ha bendecido abundantemente en Él. Todo por gracia. Hermanos, con esto en mente, pongámonos de pie para seguir adorando a nuestro Dios misericordioso. Amén.